vamos a hacer nuestra disposición de cómo está organizado la musculatura del dorso. Entonces recordemos que es una sola, que se llama dorso, pero lo separamos en dorso y nuca. La nuca es la región posterior del cuello, pero pertenece al dorso. Simplemente para hablar lo que queda detrás de los arcos vertebrales o en relación a los arcos vertebrales cervicales. Entonces en el dorso vamos a tomar un plano superficial y este plano superficial dividido en dos, en un primer, segundo y segundo plano. Entonces en un primer plano vamos a tener dos músculos que son el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Luego un segundo plano que a su vez se divide en dos, segundo plano superficial y segundo plano profundo. El segundo plano superficial entonces va a estar constituido por los músculos elevador de la escápula, o también llamado angular de la escápula. Y los músculos romboides, entonces de arriba hacia abajo, un romboides menor y un romboides mayor. Y en el plano profundo del segundo plano, o en el segundo nivel profundo, estarían los músculos serratos, un serrato póstero superior, el cual queda localizado abajo de los romboides, y un serrato póstero inferior. Ahora vamos a construir dentro de la estructura del dorso el plano profundo. Y en ese plano profundo vamos a tener un primer plano un segundo plano llamado el plano de los rotadores y al primer plano llamado el músculo o plano de los erectores del raquis. O también de la masa común. Bien, recordemos que estos músculos erectores del raquis o de la masa común se van a caracterizar porque ellos nacen en la fascia lumbosacra y se extienden a lo largo de las estructuras del arco de toda la columna vertebral. Entonces los erectores del raquis son tres. Vamos de afuera hacia adentro. Uno que se llama iliocostal, que significa que es el más externo. Uno que se llama el longuísimo o larguísimo. Y uno que se llama el epiespinoso o espinoso.
Bien, en el segundo plano, que dijimos que eran los rotadores, entonces vamos a tener músculos rotadores largos, se llaman rotadores largos porque abarcan de 3 a 8 vértebras, y dentro de los rotadores largos tenemos al semiespinoso y a los multífidos. Hay autores que incluyen un tercer tipo de músculo, que son los rotadores del raquis propiamente dichos. Entonces, acá, rotadores del raquis, para decir que los multífidos no están en toda la columna vertebral. Hay otros que dicen que los rotadores del raquis son una especie de multífidos. Bien, y luego tendremos los rotadores cortos. Y estos rotadores cortos se van a caracterizar por abarcar 2 vértebras o una unidad funcional vertebral. Bien, dentro de los rotadores cortos tenemos músculos que se originan y en la mayoría de los casos terminan en el propio arco o en estructuras adjuntas al arco. Entonces tenemos, por ejemplo, unos músculos que se llaman interespinosos porque se encuentran localizados entre las apófisis espinosas, los intertransversos porque se encuentran localizados entre apófisis transversas. Ahora combinamos los dos anteriores quitándole la palabra inter, entonces tenemos los transverso espinosos y por último tendríamos los costotransversos. Y ya tenemos organizado nuestra estructura del dorso. Nos falta organizar la estructura de la nuca. Antes de completar el dorso, debemos recordar las porciones que tienen estos 4: el ilio costal, el longuísimo, el epiespinoso y el semiespinoso. Al recordar esta conformación o las porciones, nos van a ayudar para cuando estemos en nuca. Entonces, el ilio costal tiene porciones lumbar, torácica y cervical. Hace pareja con el epiespinoso o espinoso. Entonces, si he descrito esas 3 porciones para el ilio costal, las describo también para el epiespinoso o espinoso, lumbar, torácica y cervical. El longuísimo hace pareja para describir las porciones con el semiespinoso. Entonces digo que el longuísimo es torácico, cervical y de la cabeza. Ya conociendo esas porciones del longuísimo, las colocamos igual para el semiespinoso, torácico, cervical y de la cabeza. Al aparecernos las porciones de la cabeza nos incluye para la región de la nuca. Y decimos que el multífido sobresale principalmente en las regiones móviles de nuestro cuerpo. Las regiones móviles serían región cervical y región lumbar, las más móviles de la columna. Pero sobre todo lo vamos a diferenciar muy bien en un espécimen, especialmente en la región lumbar. Vamos para la musculatura de la nuca. En la musculatura de la nuca mantengo mis 2 planos y veremos que hay algunos músculos que son propios de la nuca y hay otros que vienen de algunas regiones del dorso. Entonces tenemos un plano superficial y tendremos un plano profundo. En nuestro plano superficial de la nuca vamos a encontrar los siguientes músculos, de afuera hacia adentro. Entonces retiro primero piel, tejido celular subcutáneo y me encuentro con el músculo trapecio.
debajo del músculo trapecio vamos a encontrar al músculo esplenio. Y el músculo esplenio, la palabra esplenio significa lámina que envuelve. Y el esplenio va a tener dos porciones, que son esplenio del cuello, o también llamado esplenio cervical, y esplenio de la cabeza. Y luego voy a tener el techo del plano profundo. El techo del plano profundo está dado por los músculos complejos. Y se le llama así porque los músculos complejos provienen de la región del dorso. Son porciones de músculos que ya conocimos en el plano profundo del dorso, para poder llegar al verdadero plano profundo donde están los músculos de la región suboccipital. Entonces tenemos dos complejos, uno que se llama complejo mayor, que significa que no solamente es más ancho, sino también es más medial, y el complejo mayor también lo puedo llamar al músculo semiespinoso de la cabeza. Y el otro músculo es el complejo menor, o también llamado longuísimo o larguísimo de la cabeza. Y en el plano profundo dijimos que eran los músculos de la región suboccipital. La región está formada por 4 músculos, de los cuales 3 me constituyen el triángulo suboccipital. Se llama triángulo suboccipital para hacerle homenaje al nervio que se encuentra localizado en esta región. El triángulo suboccipital se encuentra ubicado entre la parte final de la cabeza, región occipital, y las primeras 2 vértebras cervicales. Protege al nervio, pero también protege a la arteria y a la vena vertebral. Entonces tenemos un músculo llamado recto mayor posterior de la cabeza, si le quiero colocar todos los nombres completos. Hay autores que solo lo llaman recto mayor de la cabeza. Si hay un mayor, tiene que haber un recto menor posterior de la cabeza. Un oblicuo inferior posterior de la cabeza, o oblicuo inferior de la cabeza, que también es llamado oblicuo mayor de la cabeza. Y el último sería nuestro músculo oblicuo superior de la cabeza, el cual también recibe el nombre de oblicuo menor de la cabeza. Y así hemos completado nuestros músculos del dorso y la nuca.